Espérenme, voy a aceptar. Compartir. Y ¿cómo quito esta cosa? ¿Cómo salgo de aquí? A ver, compartir. Ya. Listo. Ok. Bueno, primero, bienvenidas a este curso sobre mujeres y conquista. A pesar de que pertenecen al siglo XVI, al siglo XVII y a finales del siglo XVIII y siglo XIX. Además de ser mujeres indígenas, tienen muchas cosas en común. A propósito, busqué estas imágenes porque son claramente la mirada europea. Bueno, Lewis y Clark eran norteamericanos, pero bueno, es la mirada blanca occidental sobre estas mujeres. Y a pesar de que, como muchas otras mujeres, tuvieron una participación fundamental en el proceso de colonización, de conquista, de aculturación, son pasadas por alto. Completa y absolutamente pasadas por alto. En esta primera sesión quiero abordar los mitos, la realidad, las semejanzas y diferencias en general. Antes de abordar la biografía, porque abordar la biografía como estampita de nació y murió y... El maíz, la palabra maíz es una palabra de origen taíno, de las Antillas. La palabra en náhuatl sería tlaoli o centli, en maya sería ijim o nal. Y la pregunta es, ¿por qué usamos, si el maíz surgió de Mesoamérica, del continente, de México, por qué usamos una palabra taína? Y la causa es porque los españoles entraron en contacto con el maíz en el Caribe cuando fueron arropados por fueron recibidos por las comunidades indígenas. Y estas comunidades indígenas, a través de las mujeres, los cuidaron. Eran enfermeras, cocineras, amantes. Entonces, de esa manera los indígenas integraron a los españoles, a sus comunidades, a su tecnología, a sus alimentos. Entonces, los españoles, cuando llegaron a lo que actualmente es México, a las costas, a Yucatán, a Tabasco, ya conocían el grano, ya conocían ese alimento. No, tal vez no como tortilla, pero ya conocían el grano de maíz y lo conocían como maíz. Esto es una señal, es un ejemplo de la influencia que tenían las mujeres como mediadoras, intermediarias culturales, pero pues que se pasa completamente por alto, ¿no? ¿Qué origen es la palabra? Pues a quién se le ocurre que tienen que ver las mujeres. Entonces, eso es un ejemplo del papel fundamental, pero ignorado de las mujeres en estos procesos. Y estas mujeres no tienen voz y son ignoradas al grado de que ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Bueno, en el caso de Pocahontas es diferente. Malinche fue bautizada como Marina. Ya de ahí Marina, la L se pronunciaba como L, era Malina, y al ver el papel preponderante que tenía con los españoles, que era la traductora, que hablaba con Cortés, incluso se refería a ella con el respeto, o sea, con el honorífico doña, pues entre los indígenas la partícula tzin era una partícula de respeto, entonces Malina, Malinatzin, Malintzin. Pero no sabemos su nombre original. Posteriormente se inventaron leyendas que si se llamaba Malinali. Entonces, ay, pues le vamos a... O sea, que los españoles tuvieron la delicadeza, uno, de preguntarles a las mujeres cómo se llamaban, y dos, de buscarles nombres cristianos, literalmente cristianos, que se parecieran. No hicieron eso. Le pusieron Marina porque le tocó por el santoral. No sabemos por qué eligieron Marina para ella. De la misma manera que ni siquiera sabemos cómo se llamaron las otras 19 mujeres que fueron entregadas a Cortés por el cacique gordo de Zempoala. Después inventaron que Malinali era su nombre original, que tiene que ver, es un nombre calendárico, pero también hubiera sido no favorable, que si había Malinal Xochitzin, se le buscó una explicación, darle un antecedente heroico, místico. No, tal cual. Fue suerte. Pudo haberse llamado de cualquier otra manera. Pocahontas era un apodo.
Su nombre verdadero era Matoaca, flor entre las dos corrientes. Pocahontas significa niña traviesa, chamaca grosera. Y de Sacagawea, o Sacagawea, vaya, ni siquiera sabemos cómo se pronuncia, porque lo que sabemos de ella era como oía un gringo que los indígenas y un franco-canadiense se referían a ella. Entonces, imagínense cuántas mediaciones fonéticas de pronunciación y de entendimiento hay. Pues se le decía también Squaw, que es un nombre peyorativo, esposa de Charbonneau, es francés con el que se casó, que es mujer india. Parece que originalmente su nombre, ella nació en lo que actualmente es el estado de Idaho, era Bowipu, que significa mujer de pasto, parece que nació en verano. Hay varios pueblos como los Hidatsas, los Shoshones y los Comanches que la claman para sí y la adoptan. Y todos tienen variantes para su nombre. Sacacagüea, mujer pájaro, Sacajagüea, lanzadora de botes. Es posible que haya sido también una mujer que se llamó Watsewipe, que significa mujer perdida, o Poribo. Estos dos últimos nombres, o sea, no se hago bien con los nombres, pero ni siquiera estamos seguros que esos dos últimos nombres, Watse, Wipe y Poribo, hayan sido ella. Porque los únicos descriptores que hay es mujer indígena casada con un francés o con Charbonneau. Y este cuate era bígamo. Entonces, eso es de entrada lo poco que se sabe de ellos. Cortés habló muy poco de Malintzin. Cuando hablaba de ella, se refería a ella como mi lengua, es decir, mi traductora. Y la única vez que la mencionó más completamente fue como para culparla de la masacre de Cholula. John Smith sobre Pocahontas. John Smith había leído a Cortés y la obra de Gómara, que habla de Cortés. Entonces ya tenía ciertas expectativas sobre lo que iba a encontrar. Entonces fue capaz, de la misma manera que los españoles que llegaron a América vieron todo a partir de los ojos de las novelas de caballería. De hecho, lo que dice Bernal de que Marín era una princesa y que luego el segundo marido de su madre la regaló como esclava, está tomado de Amadís de Gaula. En la siguiente sesión, cuando veamos la biografía, vamos a ver que no es tan caballeresco el asunto. Entonces, la visión de Smith estaba teñida un poco por lo que contaba Cortés y también por las expectativas europeas de llego a América con estos salvajes y soy un dios entre los hombres, literal. Entonces, eso coloreó su visión y su entendimiento de lo que pasó. O sea, la visión de los hombres europeos, la visión de los indígenas y la visión de las mujeres indígenas son dos cosas completamente distintas. Lamentablemente, la que prevalece y la que más conocemos es la de los hombres europeos. Ok, antes de continuar, una regla y un consejo. Si cuando se habla, especialmente de Malinche y Cortés, Pocahontas y John Smith, se habla de romance, aléjense corriendo y cuéntenselo a quien más confianza le tenga. Porque eso es parte de la mitologización e instrumentalización de estas mujeres. O sea, el amor en esa época y entre estas personas tan diferentes de estados sociales, de culturas, en momentos de frontera y de a veces guerra, no son el romance de las rom-coms que conocemos. En casi todos los casos había grandes diferencias de edad. Incluso John Smith tuvo que defenderse, casi pude enamorarla, pero no quise porque soy un caballero. Le llevaba 15 años. La Pocahontas que él conoció todas conocieron a los hombres europeos y americanos saliendo de la adolescencia. Entonces, ok, si es romance, ya está. Digo, si quieren leer una novela romántica, pasársela bien adelante. Pero como historia, como guía, como entendimiento, no hay tal. O sea, es nada más un entretenimiento de telenovela. Empecemos. Ese es el primer mito, el romance. Esta mujer indígena que se enamoró perdidamente del hombre blanco, poderoso y caballeroso, y por amor a él, traicionó, abandonó a su raza o prefirió al hombre blanco. ¿De dónde creen que viene esto? Obviamente del hombre blanco. O sea, es así como que su sueño, o sea, ¿quién escribió eso? Pues él.
En algún momento a las tres se les presentó como princesas. Sin embargo, o sea, princesas o liberadas de ser esclavas. Pocahontas sería lo más cercano a una princesa, pero no las princesas medievales de las historias de caballería que entendemos. Era la hija de un jefe, ok, sí tenía cierto estatus, pero no era, y responsabilidades, pero no era así la princesa en la torre esperando al hombre rubio y barbado. Marina no era una princesa, es posiblemente que haya sido hija de un hombre de importancia por el tipo de náhuatl cortesano y de alta diplomacia que hablaba, pero su madre era una concubina, lo que le hacía una hija secundaria, entonces, pero no era tampoco la princesa. Sacagawea también pertenecía a una familia de líderes, pero tampoco era una princesa. Sin embargo, para las narrativas y los mitos de la conquista y la colonización, el hecho de que fueran princesas es vital. Primero, pues, porque se eleva el estatus, ¿no? O sea, ninguno de los hombres que llegaron era, bueno, no Cortés, porque bueno, estaban por tu carrero, había hombres de más alta alcurnia, pero Cortés no era uno de ellos. John Smith tampoco era así como que de muy alta categoría, ni Lewis, ni Clark, ni Charbonneau, por supuesto. Entonces, aparte de elevar la categoría de ellos, esto tiene la implicación de, eran princesas, tenían un derecho sobre la tierra, sobre estos territorios, y al casarse por amor con estos hombres blancos, entregaron esos derechos haciendo que los descendientes, que los colonizadores sean los herederos, casi casi como los terrenos de la abuela. Ah, sí, es que eran de mi abuela, entonces ya son legítimamente míos. Esa es la trampa. La verdad es que eran mujeres que vivían en áreas multiculturales, las tres vivían en áreas de frontera, en culturas y sociedades donde las mujeres eran las mediadoras culturales y tenían esta función de investigar, acercarse y mediar. Y en una época de incertidumbre, a los tres lugares a los que llegaron, centro de México, lo que actualmente es Virginia, y el noreste de Estados Unidos, eran zonas en conflicto, zonas que estaban sufriendo cambios internos, que estaban en época de transición, y la llegada de estos hombres extranjeros acabó de darles el empujón final. Si bien su papel era muy importante y fue reconocido, John Smith lo reconoció, claro, en esta leyenda de Me rescató y tal, pero lo reconoce, Lewis y Clark, sobre todo Clark, es el que más escribe, son clarísimos en la importancia del papel de Sacagawea para la expedición que va desde Río Missouri hasta la costa del Pacífico en el norte, en Estados Unidos. Les dan reconocimiento. Bernal reconoce la labor de Marina en su libro, en la historia verdadera, algo que Cortés no hace, bueno, pero Cortés les camotea crédito a todos. O sea, Cortés es yo vine, yo vi, yo vencí, yo hice, yo dije. Y como veremos después, con los hijos, con las biografías, muchos hombres, muchos conquistadores que se quedaron, reconocieron la labor de Malinche. Entonces, si bien tuvieron un papel muy importante que en su momento fue reconocido, si bien no por Cortés, sino en las crónicas oficiales a la corona, porque bueno, Cortés tenía un plan, tenía una narrativa, se apegó a ella y fue tan exitoso que inventó el género del conquistador blanco, pero fueron reconocidas. A pesar de eso, no se casaron con los protagonistas de la historia. Es decir, Malinche no se casó con Cortés, Pocahontas no se casó con John Smith, ya les dije, había 15 años de diferencia, John Smith no estaba interesado, ella tampoco, pero en el romance los ponen juntos. Ni Sacagawea, voy a decirle Sacagawea para fijarme en una pronunciación, pero puede ser Sacagawea, más puede ser otra cosa. No estaba casada con ninguno de los exploradores, bueno, capitanes de la exploración, Lewis y Clark, sino que estaba casada con un franco-canadiense aventurero de nombre Toussaint Charbonneau, que nadie lo soportaba, o sea, en lo que están de acuerdo es que el tipo era un inútil, básicamente lo aguantaban por Sacagawea, porque él era el vínculo con Sacagawea, de hecho lo contrataron a él, y al que le pagaron fue a él.
La que hizo la chamba fue ella. No sé si le suena algo. Pero el caso es que ellas no estaban casadas, no se casaron en ningún momento con estas personas. Ay, Marina se casó con un capitán de Cortés, de nombre Juan Jaramillo. Nuevamente estas historias la ponen como, ay, Cortés le dio sus obras a este Juan Jaramillo y este borracho las aceptó. No, la historia es más compleja. Pocahontas se casó con un hombre inglés de nombre John Rolfe, que fue con el que... Y bueno, como ya les dije, Sacagawea estaba casada con este señor Toussaint Charbonneau. Entonces, eso es algo que tendrían en común. Claro, insisto, son escenarios diferentes, hay tantas diferencias como similitudes, pero quiero abordar temas generales, líneas generales, para que cuando lleguemos a la biografía podamos ir un poco más allá de, y se casó, y se fue, y vino, y ta, ta, ta. Hijos mestizos, pues, obviamente tuvieron hijos mestizos, porque, bueno, por definición. Si bien el mestizaje, o sea, biológicamente las razas no existen, en ese momento sí había una clara conciencia de diferencias raciales y sus hijos se pueden considerar eran mestizos. Si bien no tuvieron vidas de mestizos. Es mentira que el hijo de Malintzin y Cortés haya sido el primer mestizo de América, claro que no, hubo muchos antes, pero es un punto simbólico, el primer mestizo, como la madre de los mestizos, pero no. Entonces, estos hijos mestizos no tuvieron vidas ni de mestizos ni de indígenas. Específicamente en la América hispana, que sería la Nueva España, había hijos que podrían ser racialmente mestizos, pero legalmente tenían que entrar en una categoría, especialmente a principio. Y la categoría en la que cayeran pues, solo podía ser indígena o español. Y dependía del padre, es decir, del reconocimiento que hacía el padre de ellos. Cortés, por todos sus defectos, reconoció a todos sus hijos ilegítimos, a todos. Al hijo que tuvo con Malintzin, al hijo que tuvo con Isabel Cortés y a todos los demás. Entonces, al legitimarlos, en el caso de las mujeres, los primeros años de la conquista, había tan pocas mujeres españolas que las hijas mestizas reconocidas por sus padres se les daba estatus de españolas. Eran españolas honorarias, les trataba como tales, recibían la dote, se casaban, aparte de que eran criadas como españolas, eran culturalmente españolas. Así fue criada la hija de Cortés y Malín, de Cortés e Isabel Moctezuma, de nombre Leonor, y así fue criado Martín Cortés Malintzin, el hijo de Cortés y Malintzin. De hecho, los dos fueron criados por el mismo pariente altamirano de Cortés, porque cuando él todavía era un bebé, 1, 2 años, 3 años, fue cuando Cortés y Marinas se fueron a las Higueras, a lo que es actualmente Honduras, una expedición catastrófica, entonces dejaron al hijo a cargo de este pariente de Cortés porque no se lo iban a llevar, ahora sí que literal, a la selva. En ese viaje es en el que Marina se casa con Juan Jaramillo y cuando regresan tienen otra hija. Pero este hijo de Cortés, que se llamaba Martín como su padre, que es casualmente el mismo nombre que tuvo su hijo con una segunda esposa española, que fue el que heredó el título y las propiedades, el que fue el heredero, a pesar de no ser el mayor. Fue criado por este tío y luego se fue con su padre a una corte de España donde fue criado. Incluso fue criado en la corte con Felipe II. Se sabe que acompañó a su padre y al rey en batalla. Y no se sabe si es él o su hermano menor, pero estuvieron en la corte Tudor, cuando Felipe II, Isabel y todo. Entonces, regresó a México brevemente para una conspiración rarísima de los hijos de Cortés, es decir, los hijos de conquistadores, los herederos de conquistadores. Eventualmente regresó a España exiliado y murió en la batalla de las Alpujarras. O sea, ni siquiera sabemos si hablaba náhuatl, porque como no lo crió su madre, a lo mejor algunas palabras, pero no vivió con su madre el tiempo suficiente para estar seguros de que aprendió la lengua. Y fue siempre criado como español y en un ambiente español. El hijo de Sacagawea la acompañó a Inglaterra, regresó, siempre tuvo, o sea, y siempre se identificó
con los ingleses, con su padre. Nuevamente volviendo a este tema de la importancia de las mujeres en la aculturación y en este proceso de transición, la que les enseñó a los ingleses a cultivar el tabaco fue Pocahontas. O sea, la que inició el exitosísimo cultivo del tabaco, que fue lo que salvó a las compañías inglesas en América, fue Pocahontas. Y el hijo de Sacagawea fue criado por su padre, fue educado en escuelas occidentales e incluso Clark pagó parte de su educación. Un punto muy importante. ¿Hasta aquí van bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Las relaciones entre hombre y mujer en esa época, o sea, de género, las relaciones de género eran muy diferentes en Europa y en América. Sin que en América hayan sido un parangón de igualdad y feminismo, sí eran un poco más igualitarias porque se manejaba un esquema de complementariedad. No era sumisión como tal, o sea, sumisión, o sea, no había una sumisión de un género al otro, sino se consideraban que eran esferas independientes y complementarias. Las mujeres tenían sus espacios y los hombres tenían los suyos. Las mujeres tenían el ámbito doméstico, donde eran reinas, señoras, podían ser sacerdotisas, administrar mercados, y los hombres eran la guerra, la casa, y incluso, bueno, las mujeres podían heredar de ambos padres, heredar a los hijos de cualquier género, pero los españoles traían este esquema más occidental, más de sumisión, más de hombre la cabeza de la familia, la mujer sujeta a él. Entonces no supieron interpretar las costumbres indígenas. Cuando las comunidades indígenas les daban mujeres a los hombres que llegaban, era como esta forma, era como intermediarias culturales, como mediadoras, para que ayudaran a esta transición en labores de diplomacia, tenían que manejar habilidades lingüísticas, tenían que ser persuasivas, o sea, tenían un papel diplomático. Pero como eso no estaba separado de una relación sexual, los europeos lo malinterpretaron como, ya ven, estos son unos salvajes, estas son unas cualquiera. No entendieron estas minucias, ¿no? Estas sutilezas, no las entendieron. Entonces, cuando veían la carga de trabajo, especialmente en Estados Unidos con Sacagawea y Pocahontas, las mujeres cultivaban, las mujeres construían, las mujeres curaban, las mujeres cosechaban. Básicamente lo único que hacían los hombres era cazar y pescar. Pero para los ojos de los ingleses europeos, pescar y cazar, eran actividades de ocio. Entonces ellos los que veían es que las mujeres trabajaban o sea, como burros, y que sí trabajaban mucho, imagínense, eran ambientes muy duros, muy trabajaban mucho, y los hombres no hacían nada, claro, hacían la guerra, pesca y caza. Entonces creían que estaban liberando a las mujeres de los salvajes y de su esclavitud, y que justamente por esa razón ellas optaban por ellos, o sea, eso las cautivaba, las seducía, por eso ellas optaban y se enamoraban por ello. Esto casa perfectamente con toda su narrativa del hombre superior que vuelve locas a las mujeres indígenas, que los ven como dioses los indígenas, porque eso dijeron también en siempre que ha habido, lo dijeron en Perú con Viracocha, siempre ha habido esto de, es que nos vieron como dioses y por eso cayeron rendidos a nuestros pies. No, no fue así. Entonces, obviamente, todos veían lo que pasaba a partir de sus cristales culturales, no había manera de que fuera de otra manera. Entonces, la visión de los europeos era, veían a los hombres indígenas como una cosa completamente inútil que explotaba a las mujeres y que ellos las estaban rescatando. La misión de los españoles era claramente una misión de evangelización, era la justificación plena y completa de la conquista, del proyecto de conquista.
entonces, los primeros discursos religiosos que dio Cortés, porque desde el principio Cortés fue muy puntilloso en decir, no sabemos en hacer, porque bueno, pero siempre fue muy claro en decir que él siempre leyó el requerimiento y les dijo que el rey, que eran vasallos del rey Carlos de España y que los iba a convertir al cristianismo, porque eso hacía su guerra justa. No sabemos si lo hacía, pero en el discurso siempre dijo que lo hizo. Y en parte de ese discurso, y en esos discursos, porque algo sí tenía que ver, los traducía Marina, los, al principio. Entonces, Marina fue en cierta manera la primera predicadora. No es casual que Cortés diga que al final, casi a la muerte de Cuauhtémoc, Marina fue intermediaria entre su confesión y su conversión. Y Pocahontas, a pesar de que la misión de de las compañías inglesas no era religiosa, no era toda este trasfondo de salvación salvífico escatológico que tenía atrás la conquista de la América hispana. Sí hubo un tema de conversión, específicamente Pocahontas se convirtió, cambió de religión. Entonces, tanto Marina como Pocahontas eran un ejemplo de que los europeos habían venido a traer la salvación cristiana nuevamente a estos mundos de tinieblas, a estos salvajes, ahogados en la ignorancia y el pecado. Sacagawea, ya a finales del 18, principios del 19, no entra obviamente en este esquema, sino que ella es donde Marina y Pocahontas eran la expresión de la salvación cristiana de los salvajes. La cristianización, la salvación de los salvajes. Sacagawea era la personificación del destino manifiesto de los Estados Unidos. Nuevamente, las mujeres mitologizadas para justificar, explicar y romantizar una empresa de conquistar y expansión. Por lo tal, se les consideraba extraordinarias. Y en cierta manera sí lo fueron. O sea, cuando a Cortés le entregan a Marina, junto a ella estaban otras 19 mujeres de las que no sabemos nada. Lo que hizo Marina a gran escala, a menor escala lo hicieron muchas otras mujeres y hombres españoles que aprendieron la lengua. No fueron las únicas, pero sí por sus habilidades extraordinarias, por la posición en que estaban y por el momento en que llegaron. Sí tuvieron o sea, sí fueron reconocidas como extraordinarias. Justamente a causa de estas mujeres es que no podemos estar seguros de qué fecha murió Sacagawea. Recuerdan que les dije que había un par de nombres por Ivo y Witsetzape que pueden haber sido ellas o no. Había otras mujeres que cumplían esta función, pero nuevamente estas tres mujeres, por la posición y el momento en que llegaron, tuvieron un papel más relevante. Tan más relevante que fue reconocido aunque fuera de pasada. De las otras, a lo más sabemos su nombre. Sospechamos su existencia por, bueno, cómo funcionaban las cosas, por la escala de las actividades. No podía haber solamente una persona traduciendo. Tanto a Pocahontas como a Sacagawea se les veía como parte del paisaje. Estas tierras puras, salvajes, ricas y prometedoras. Pocahontas y Sacagawea eran una forma de personificación de todas estas promesas que estas tierras nuevas prometían a estos exploradores. Recordemos que tanto John Smith como Lewis and Clark venían en un proyecto económico. Ok, sí, civilizaron, ok, sí, bueno, según ellos, ¿no? Civilizaron, trajeron civilización, pero su objetivo era económico y comercial. Son una muestra clara de la perplejidad del hombre europeo del siglo XVI, XVII y XVIII-XIX ante la otredad. Si a los indígenas no los entendían, a las mujeres indígenas menos.
O sea, había una doble separación como indígenas y como mujeres. O sea, no entendían nada. Bueno, porque con los hombres todavía tenían en común la guerra, la caza. Era la otredad completa. Entonces, además de que parten de situaciones culturales y marcos conceptuales muy diferentes, no tiene nada en común con el género. O sea, un hombre español no entendía a una mujer española, mucho menos entendía a una mujer indígena. Entonces son claramente la otredad y la perplejidad de estas personas ante la novedad. Paisajes nuevos, personas nuevas, costumbres nuevas, idiomas nuevos, retos nuevos. O sea, personalmente, bueno, eso es un apunte personal. Yo siempre he creído que lo más cercano a un encuentro entre aliens que ha habido en la historia de la humanidad es la llegada a América. Porque no sabían que estaba, no sabían que había, no había antecedentes mitológicos, o sea, ¿qué hace esta tierra? ¿Qué hace esta masa de continental de tierra aquí? Oh, está habitada. Oh, ¿quiénes son estas personas? Oh, ¿qué son? Una sorpresa. Entonces, digo, no podemos tampoco juzgarlos con mucha dureza. O sea, todo el mundo aborda lo nuevo a partir de lo conocido. Así funciona el cerebro humano. Tampoco podemos, o sea, no podemos ser injustos en ese sentido. Todo el mundo aborda lo nuevo a partir de lo conocido, pero justamente a través de la minimización, la confusión, la mitologización de estas mujeres completamente ajenas a ellos, es como podemos vislumbrar los marcos de ellos. O sea, lo que ellos nos dicen de ellas nos habla más de ellos que de ellas. De ellas básicamente no dicen nada. Tanto Malinche como Sacagawea, pero especialmente Malinche, fueron acusadas de ser traidoras. Con Pocahontas no, eso no se dio. Con Sacagawea fue menos, porque bueno, pero sí, bueno, con Marina se le acusó brutalmente de traición, de hecho actualmente, ay, ser malinchista, es que prefieres al extranjero, se le considera una traidora, actualmente todavía hay gente, hubo gente en los comentarios en Facebook diciendo, ah, Marina fue una traidora, Sacagawea también. Y es, bueno, primero ver la historia desde nuestra época sin comprender las diferencias. O sea, para que haya traición tienes que ser parte de lo mismo. Y si bien Marina, pertenecía a la esfera náhuatl, si bien nació y creció en la frontera, sí pertenecía a la cultura náhuatl, pero no pertenecía, no era mexica. Ella no se sentía como mexica y los mexicas no la sentían como uno de ellos. De hecho, en este momento en México, que actualmente es México, en el centro de México, en la zona de influencia náhuatl, no había una noción, bueno, ni en la zona de influencia náhuatl ni en todo lo que es el actual territorio nacional. No había una conciencia de nosotros como general, como, no, eran los tlaxcaltecas, los mexicas, los cholotecas, los huejotzincas, los ochimilcas, los chalcas, los texcocanos. Y todos eran diferentes, tenían en común que hablaban náhuatl y una cultura común, náhuatl, pero no eran lo mismo, no eran lo mismo. De tal manera, y así interpretaron a los españoles, o sea, les decían los castiltecas, porque venían de Castilla. Claro, no entendían España tampoco, o sea, ni se les explicaron ni tenían manera de entenderlo. Y para los indígenas de a pie, Moctezuma era tan lejano como Carlos V, a ninguno lo habían visto. Entonces, Marina, pero no había esa noción de nosotros, a lo más que llegaban es nosotros los de acá, en oposición a ustedes los de allá, pero no era un nosotros que englobara una comunidad, era pues nosotros los que estamos acá, pero de este lado, como si yo nací de este lado de viaducto y tú de ese, ¿no? O sea, no había una identificación. Entonces, por esa razón, Marina no fue una traidora, no era una de ellas, no estaba traicionando a nadie. Y ellos tampoco lo sintieron como traición. Sí les sorprendió, pero les sorprendía más que una mujer y una mujer de no clase alta tuvieran, o sea, estuviera mediando una conversación con el emperador Moctezuma, o sea, le sorprendía más su posición de mujer no noble que el hecho de que fuera una de ellos. No la consideraban una de ellos. Entonces, no fue traidora. Con Sacagawea pasa tres cuartos de lo mismo, o sea, esa cuestión de meter a todos los indios en la misma bolsa, los mismos indígenas, a todos los indígenas en la misma bolsa, que era muy importante para los españoles.
y para los ingleses y para los americanos, pues metes todo en la misma bolsa y te quitas de problemas. También es parte de un discurso. Porque a partir de donde uno ve a estas mujeres, a partir de donde uno ve lo que representan, es como uno las califica. Cuando cuando la colonia era apreciada, cuando o sea, cuando los habitantes de la colonia se sentían parte de la comunidad hispánica, Marina había sido parte de eso, un vehículo para esa cultura. Entonces le veía bien. Cuando se rechaza esa cultura española alrededor de la independencia y después, pues tienes que rechazar a los españoles. Marina los ayudó, entonces Marina es una traidora. Lo que se dice o no de estas mujeres parte del punto de vista de quien lo está diciendo. Se las usa como un pretexto, se les usa como un ejemplo, se les usa como un símbolo de lo que está bien o de lo que está mal, de los que fueron buenos o de los que fueron malos, dependiendo desde dónde escribe uno la historia. Lo que aquí a nosotras, a Rose y a mí en la veranda nos interesa es justamente desmenuzar estos mitos de, la traidora. No explica nada. Son cosas muy satisfactorias, muy llenadoras, muy lugar común, pero no explican nada. ¿Traicionó a quién? ¿Con quién? Bueno, ok, si traicionó, ¿por qué? ¿A quién? ¿Cómo? O sea, no es de, tú, traidora, dedo flamígero. Entonces, todos estos discursos que se construyen tanto a partir de las naciones, porque las tres están estrechamente ligadas a los mitos fundacionales. Por eso digo, cuando la influencia española es buena, Marina es buena. Cuando no, no es buena. Igual, Pocahontas y Sacagawea siempre fueron ejemplos y puntas de lanza en las relaciones de Estados Unidos con sus pueblos indígenas, con los derechos de los pueblos indígenas y con los derechos de las mujeres. Sacagawea fue adoptada y fue un estandarte de las sufragistas. Entonces, todo el mundo, todas las posturas, todos lados las han usado como estandarte o como símbolo de algo. Nuevamente, dado lo poco que sabemos de ella, lo nada que ellas dejaron, porque de ellas no sabemos nada, ellas no escribieron, no dijeron, o sea, no tenemos una sola palabra de ellas. Y lo que sabemos de ellas, que es medianamente verídico, que se puede comprobar o que es probable con base a lo que pasaba en su momento y en esos lugares, es muy poco. Entonces, a partir de estos huesos, se puede hacer muchísimo uso de estas figuras, se esquematizan. Recordemos las figuras absolutamente europeizadas con las que empezamos. Entonces, esquematizan estas mujeres, se usan como símbolos, se mitologizan y se hacen estandartes de causas, porque Sacagawea fue tan utilizada tanto por los que estaban en contra de la integración como por las sufragistas. A Malinche la utilizaron tirios, troyanos y de Pocahontas ya no hablemos, porque se usan como símbolo, como ejemplificaciones de temas. La salvación cristiana, el destino manifiesto, la aceptación de los indígenas. ¿Ven cómo nos aceptaron? Y en todos lados hubo batallas. O sea, no fue, bueno, ninguna conquista se hace con marcha de guerra, con banda de guerra y repartiendo palomitas. Fueron procesos muy largos, muy complicados, que tuvieron sus idas y venidas, momentos de paz, momentos de acuerdo, negociaciones, conflictos armados. Y nuevamente, otra vez vuelta a empezar. En los tres casos, los indígenas, las mujeres indígenas en particular, pero las comunidades indígenas en general, fueron vitales para la supervivencia de los extranjeros. Los primeros que rescataron a los españoles fueron primero en Yucatán, luego en Zempoala, que es cuando les entregan a las mujeres, porque las mujeres cocinaban, las mujeres curaban, las mujeres traducían, las mujeres cosían, las mujeres curaban, eran compañeras sexuales. Pero también iban acompañadas por grupos de indígenas que eran exploradores, que sabían el camino, en el caso de México, encargadores también, guerreros. Entonces, claro, estás hablando de que eres Dios y llegaste hombre blanco barbado, vine, vive en sí, no puedes mencionar toda la bola de gente que te ayudó. Es contraproducente. Pero lo que se sabe, incluso Lewis y Clark sí reconocen que sin Sacagawea, específicamente Sacagawea, un poco Charbonneau, hubieran muerto muy pronto. De hecho,
Y también es relevante que las tres tuvieron momentos donde pudieron haber regresado con los indígenas, lo cual es dudoso, pero optaron por quedarse con los extranjeros. Eso es una muestra de que sí los estaban enamoradas de ellos, de que sí los veían como dioses, de que efectivamente ellos los liberaron de la esclavitud y el salvajismo, como con todo, como con toda la historia, no es tan sencillo, es muchísimo más complejo, pero propagandísticamente era muy fuerte, ya ves. Pudiendo haberse ido, se quedaron con nosotros. También hay momentos en que las tres, bueno, al optar por ellos, los defienden de los indígenas contra los indígenas. Entonces, están tomando partido por ellos. Esa parte es vital para la propaganda, así como la conversión de Pocahontas fue vital para la propaganda en Inglaterra, porque nuevamente son hombres, o sea, los que escriben esta historia no solo son los vencedores, sino tienen objetivos muy claros. Cortés necesita que le perdonen la desobediencia de haber ignorado las instrucciones que tenía de Diego de Velázquez y haber montado la expedición por su cuenta. Por eso se dirige directamente al rey. Entonces tiene uno que justificar lo que hizo. Venderle la empresa al rey. Mira, todo lo que te he entregado, almas para cristianizar, para salvar y tierras. Y pues, obviamente, y Bernal y todos los que escribieran crónicas de la conquista no lo hicieron por escribir una novela americana, no, lo hacían porque querían pedir a la corona créditos y reconocimientos por sus grandes hazañas para la corona. Estas tres empresas, bueno, las dos primeras sobre todo eran privadas. Tanto la conquista de México fue una empresa privada, como claramente las compañías en Virginia. La expedición de Lewis y Clark sí fue financiada por el Estado, pero el objetivo final del Estado estadounidense, los Estados Unidos, la muy joven nación de Estados Unidos, tenía fines claramente económicos, de expansión, comercial, territorial, o sea, todo lo demás eran justificaciones ideológicas y muy bonitos. Nuevamente, Cortés está escribiendo para los españoles, para convencerlos de su empresa, para convencerlos de la nobleza de sus motivos. Y Smith y toda la bola de ingleses que escribieron sobre Pocahontas, sobre los encuentros con los indígenas, sobre los nuevos territorios. O sea, estaban vendiéndole su historia a Inglaterra. Para que no terminaran con el proyecto, vamos a ver cuando hablemos de la biografía de Pocahontas, que hubo un momento en que eso casi se descarriló. O sea, hubo una fundación fallida en Roanoke y Jamestown, que es en Virginia, donde está involucrada Pocahontas, viene después, pero hubo varios momentos en que también eso estuvo a punto de irse, o sea, de irse por el caño. Entonces, los que estaban ahí, cuando empieza, pues, al principio era una pérdida de lana y estaban pobrísimos. Entonces, cuando empieza a funcionar económicamente, gracias a la ayuda de Pocahontas y los indígenas que les dicen, sean menos, háganle así. Tienen que vender esta empresa, tienen que vender este proyecto a la gente en Inglaterra, que tiene el poder económico y el poder político de decidir su futuro. Es lo que están justificando, es lo que están escribiendo. Y dentro de esa utilidad, de esa necesidad, acomodan las piezas. Por eso explica, no, o sea, por eso es tan importante el papel de las princesas extraordinarias indígenas que caen a sus pies, otorgándoles el derecho sobre las tierras americanas. Por eso es tan importante. Por eso se maneja así el discurso. O sea, no es casual que John Smith, bueno, sí es casual, pero, o sea, John Smith modeló su discurso un poco sobre Cortés, por eso les digo que Cortés inventó el género del conquistador, del conquistador. Tanto Cortés como Smith como los demás, sus demás compañeros de empresa están tratando de vender un proyecto a gente que no sabe de qué están hablando, que no ha visto los territorios de los que están hablando, que no tiene idea de la dimensión de continente, de tierras, de reto, de fauna, de flora. O sea, trata de explicarle a alguien de Toledo el Amazonas o la o el Soconusco. No puedes. Trata de explicarle las rocallosas, trata de explicarle llegar al Pacífico por el norte de Estados Unidos a una persona en Londres.
no tenían, bueno, esta persona, no, en ese momento ya en Estados Unidos. Y también Lewis y Clark habían sido comisionados por el presidente Jefferson para encontrar, encontrar la ruta al Pacífico, es decir, atravesar el continente. Era una expedición claramente, bueno, sí, científica, geográfica, pero también comercial. Tenían que establecer tratos con los indígenas, venderles algo, obtener algo de ellos. Son en ese sentido un poco una mezcla de Colón y Cortés. Colón que cuando llega a América y ve que, bueno, dice, no, pues esto no es Asia. Y yo les vendí a los reyes Asia. ¿Qué hago? Pues voy a tener que vender esto. No sé qué sea, pero yo se los vendo. Entonces les dice que hay hombres, hombres, pero no están vestidos y son buenos, lo que significa que son fácilmente conquistables y que podrían ser buenos esclavos. Vende los puertos. Ay, este puerto es madre, este puerto sería un gran punto de acceso. Vende las maderas, vende las joyas, porque tiene que vender la moto. Ya lo financiaron y no puede cumplir lo que prometió. Entonces, esa mirada de comerciante de Colón que vende la empresa de América a los reyes, como no, sí, ustedes me financiaron y miren, no les estoy entregando China y Japón, pero miren, hay maderas, hay metales, hay aves, hay esclavos, hay... Y la visión de Cortés de, oh, estoy entregando, estoy civilizando estas tierras. Lewis y Clark es un poco eso. Dicen, ok, entonces estamos viendo, atraviesan el territorio norteamericano, después de la compra de Luisiana, llegan hasta lo que es actualmente Oregon, Pacífico. Entonces van descubriendo ríos, montañas, pero lo están viendo con estos ojos, sí, científicos de un explorador, pero también con estos ojos mercantilistas de decirle a Jefferson, que fue el que financió el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Jefferson, oye, pero es que estos ríos son navegables, oye, pero es que estos bosques son maderables, oye, pero es que estas montañas tienen minas, aquí podríamos explotar metales preciosos. Entonces, si bien son en épocas completamente distintas y en lugares completamente distintos, niveles de civilización distintos, tanto de los que llegan como de las personas a las que encuentran en este continente. La mirada conquistadora, colonizadora, comercializadora es la misma. El punto de partida de superioridad moral, física, intelectual de los que llegan sobre los que encuentran. Esta visión utilitaria del otro como esclavo, prostituta, sirviente, es la misma. Y bueno, es la misma porque parte del mismo proceso occidental pasó en el siglo XIX en las islas del Pacífico. Cuando el hombre europeo o el hombre americano se encuentra con otro, siempre parte de soy un regalo de Dios. Y así lo explica todo. Entonces, si uno entiende ese punto de partida y camina para atrás y lo regresa, es capaz de entender las narrativas ocultas, los intereses, las ambiciones, porque nadie se sienta y escribe obras de este tamaño nada más por diversión, y menos en esa época. Entonces, si bien es paradójico que también nosotros estamos usando a estas mujeres como vehículos y como símbolos para tratar de entender cómo se construyen estas narrativas nacionalistas, providencialistas, escatológicas, casi religiosas, y desmontarlas, o por lo menos aprender a sospechar de ellas. Ok, sí las estamos utilizando un poco como vehículo y como símbolo, pero también a través de esto podemos humanizarlas un poco. No dejaron registros escritos, lo que se sabe de ellas es muy poco y de refilón, de pasadita, pero nos permite abordar la historia de estos encuentros, la historia de este continente desde el otro punto de vista. Eran mujeres que hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, que creían que estaban haciendo lo mejor para ellas y para sus comunidades.
y que al hacerlo le dieron a sus hijos oportunidades que otros mestizos no tuvieron. Si para bien o para mal, ya es tema de debate. Antes de seguir, bueno, las fechas, para que, bueno, nos ubiquemos un poco temporalmente, aunque voy a estar dando marcas temporales. De Malintzin son aproximadas, pero es posible que haya nacido en 1500 y que haya muerto alrededor de 1529, murió muy joven. Eso tiene en común con Pocahontas y posiblemente también con Sacagawea. Pocahontas igual murió joven, nació en 1595 y murió en 1617. Estamos hablando casi 100 años después de Malinche. Sacagawea nació en 1788 y pudo haber muerto en 1812. De hecho, la versión oficial es que murió en 1812, lo que la haría, igual que Malinche y Pocahontas, haría que haya muerto muy joven, que ninguna, si murió en 1812, ninguna de las tres vio la sociedad que se creó y que se construyó a partir de los cimientos que ellas ayudaron a poner. Pero nuevamente, se sabe tan poco de ellas que es posible que una mujer que podría haber sido Sacagawea murió en 1884. Estamos hablando de más de 70 años de diferencia. Entonces no hay manera de tratar de conciliar las dos versiones. Esto nos habla de lo poco que se sabe de ellas, de los brochazos generales con los que se refiere uno a ellas, con los que se referían estos hombres a ellas. Cuando hable de las biografías voy a explicar, bueno, voy a hablar Sacagawea qué hizo, bueno, si fue Sacagawea, qué hizo de 1812 a 1884, porque incluso si no fue ella misma, no deja de ser muy representativo de cómo se modificaron las relaciones familiares, las relaciones sociales, cómo se empezó un proceso de aculturación. Entonces, bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de las biografías específicas, pero sí antes de abordar los datos biográficos para no caer en las biografías estas aburridas, quería manejar un marco general. Ok, ahora sí, comentarios, dudas, ¿qué saben de estas mujeres que quisieran comentar, compartir? Ok, Berito mandó un mensaje que en este momento puede participar. Bueno, ya, si quieren, para terminar, en la siguiente clase vamos a hablar de las biografías más específicas. Nuevamente vamos a ir bordando similitudes y diferencias que son inevitables por las diferencias temporales y las distancias geográficas. Y en la última me gustaría como amarrar todo y hablar cómo ahora sí fueron utilizadas para los mitos fundacionales, nacionales, tanto de México como de Estados Unidos, y cómo fueron utilizadas como estandartes de reivindicaciones feministas preindígenas, insisto, hasta las sufragistas. ¿No te oyes? Pues eso, de acuerdo. Esperamos entonces a la siguiente sesión. Muy interesante. Okay. Sí, sí, realmente es fascinante cómo estas mujeres, a pesar de estar en momentos distintos y en lugares distintos de Norteamérica, tienen como todos estos elementos en común. Te habla como de este modelo de conquista creado por los españoles, registrado por Cortés y después imitado. O sea, porque cuando te das cuenta, es que ya era Estados Unidos, ok, si eran cultura europea, hombres blancos, o sea, pero que Estados Unidos como joven nación se haya embarcado en un proceso análogo o heredero de estas conquistas españolas del siglo XVI, porque eran ejemplo. A mí, cuando empecé a meterme en estos temas, me volaba la cabeza. ¿Cómo? Estados Unidos, Ujú. Jefferson, ¿cómo? O sea, nombres que, o sea, están los billetes. Sí, O sí, a sea, ver, Jefferson y Carlos V. o Explíquenme. sea, en común.
Bueno, lo mismo que tienen en común Carlos V, Lutero y No, ahí Calvino. la tienen, ahí sí que lo tienen. Sí, pero Contemporáneos no y lo se ven. encontraron, ¿Cómo? contemporáneos y se encontraron. Sí, pero ¿no piensas que Hernán Cortés y Lutero también tienen algo en común? O por lo menos los Ujú, quisieron, claro, o sea, oponer en puntos opuestos. Bueno, pero muy bien. todo el mundo les queremos agradecer su presencia, acompañarnos, quedamos abiertas a cualquier cosa. En los próximos días les hacemos llegar la grabación de esta clase, por si tuvieron problemas de conexión, por cualquier cosa, se las haremos llegar en los próximos días. Los esperamos la próxima semana con mucho gusto. Estamos abiertas a comentarios, a lo que nos quieran decir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer. Buenas noches, gracias, Gaby. Gracias. Sí, también ahí tienes un recado en el chat. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Chale, ya no sé ni cómo contestar. Ahí está. Ay, ¿por qué estoy en mayúsculas? Qué grosería. Pero yo creo que si hablas te escucha. El punto es que no puede hablar. Bueno, gracias por acompañarme. Bueno, pero aún así que quede constancia porque no sé, Ahora, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y bueno, yo cierro aquí. ¿Ya dejaste de grabar? No, en este momento dejo de grabar. Órale, pues.